En este módulo vamos a estudiar el modelo keynesiano simple en su versión sin gobierno. Comencemos con una introducción del modelo y la definición de las variables que vamos a utilizar para luego pasar a los supuestos. En primer lugar, partimos de la ecuación macroeconómica básica y vamos a definir a la demanda agregada como el volumen de bienes y servicios que se transan en una economía. La producción, que acá la vamos a llamar la I de ingreso, que va a ser igual a la oferta agregada en un modelo keynesiano simple, está en equilibrio cuando el volumen producido es igual a la cantidad demandada. En este modelo, como es un modelo enfocado en la demanda, vamos a trabajar intensivamente sobre los cambios que se producen en esa variable. Entonces, si la demanda agregada no es igual a la producción, vamos a tener inversión o desinversión no planeada de inventarios. Recordemos que cuando definimos la variable inversión, incluye una parte planeada y una parte no planeada que constituía la variable de ajuste para que siempre haya un equilibrio entre oferta y demanda. Y esta se debía a la acumulación o desacumulación de stocks. Entonces, los inventarios van a ser iguales a la producción final o la oferta menos la demanda. Si la producción es mayor a la demanda, lo que vamos a tener es una producción que no va a estar siendo consumida o no va a estar siendo demandada. De esta manera vamos a acumular inventarios. En el caso opuesto, cuando haya más demanda que producción, vamos a tener una desacumulación de inventario. Pasemos ahora a los supuestos iniciales. Estos supuestos iniciales los vamos a ir levantando clase a clase hasta llegar al final de los módulos con una economía en la que ya tengamos la macroeconomía totalmente integrada. El primer supuesto que vamos a trabajar es corto plazo con precios fijos, con precios constantes. Entonces, el ajuste en este caso va a ser por cantidades, por acumulación o desacumulación de inventarios. Vamos a estar trabajando en una economía sin gobierno, sin dinero y una economía cerrada. En el transcurso de los módulos vamos entonces a ir levantando estos supuestos. El primero que vamos a quitar va a ser el que no existe gobierno, luego vamos a agregar el dinero, luego vamos a dejar que también los precios se ajusten y por último vamos a ver un ajuste de economía abierta. Siempre cuando trabajamos con supuestos iniciales, de alguna manera, lo que buscamos es que la construcción del modelo vaya desde lo más sencillo a lo más complejo para ir comprendiendo de a partes la interrelación entre todos estos distintos sectores. Lo primero que vamos a plantear va a ser la función de consumo. Los hogares, recordemos que destinan parte importante de sus ingresos al consumo de bienes y servicios y vemos nuestra primera fórmula donde la función nos dice que el consumo tiene dos partes. La primera C, que llamamos la C mayúscula, es la ordenada al origen. La C mayúscula que tenemos del otro lado del igual, sabemos que es un valor positivo y constituye el consumo autónomo. El consumo autónomo es aquel nivel de compras de los hogares que nos encuentra relacionado con
el nivel de ingreso con el que cuenta. Luego tenemos una suma y tenemos multiplicada una C minúscula por el nivel de ingreso. La C minúscula, que acá lo llamamos, en la fórmula es nuestra pendiente, es nuestra inclinación, es la propensión marginal a consumir y es un valor que se va a encontrar entre 0 y 1. Lo que nos va a mostrar esta propensión marginal a consumir es cuánto varía el consumo por cada unidad que varía el ingreso. En los casos extremos, cuando la propensión marginal a consumir es 0, vamos a decir que cada una unidad que varía el ingreso, el consumo no varía. Y en el caso extremo, que sea 1, vamos a decir por cada unidad que varía el ingreso, el consumo varía en una unidad. Por lo general no va a ser ni 0 y 1, sino que va a ser un valor intermedio. Y generalmente va a estar en torno a el 80%, un valor cercano a 0,8. ¿Esto a qué se debe? Se debe a estudios de largo plazo en distintos países que muestran que en promedio las propensiones marginales a consumir se ubican en torno a esos valores. Obviamente esto no es fijo, no es estático, puede ir variando con la dinámica de las sociedades. Entonces, tenemos una función de consumo donde tiene un comportamiento independiente y un comportamiento dependiente del nivel de ingreso. A su vez, cuando determinamos el consumo, también hallamos por diferencia la función de ahorro. Recordemos que, por definición, el ahorro es el ingreso que queda luego del consumo. Entonces, el ahorro es el consumo autónomo restando más S por el ingreso. S vemos que es una S minúscula. Esta S minúscula es lo que llamamos la propensión marginal a ahorrar. Sin embargo, esta propensión marginal a ahorrar no tiene un valor por sí misma, porque lo que nos está mostrando es cuánto varía el ahorro por cada peso o por cada unidad que varía el ingreso. Entonces, si nosotros gastamos 0,8 unidades de ingreso en consumo, vamos a ahorrar 0,2 unidades de ingreso. Como aquí solamente tenemos consumo de hogares, el ingreso se utiliza o para consumo o para ahorro. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que la suma de la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar siempre es 1. Entonces vemos que la suma de las dos minúsculas es igual a 1. Y esta S minúscula que estábamos viendo en la fórmula de ahorro, también la podríamos definir como 1 menos la propensión marginal a consumir. Vemos entonces en la gráfica que tenemos una recta gris cuya pendiente es 1 y vemos que corresponde a un ángulo de 45 grados y es una recta auxiliar en la que podemos observar todos los puntos donde la demanda agregada es igual al ingreso. Sin embargo, vamos a ver que nuestra función de consumo, que es nuestra línea rosa, tiene una pendiente menor a 1. Recordemos que la propensión marginal a consumir está entre 0 y 1. Entonces, fíjense, va a partir de un consumo autónomo mayor a 0, que es el C raya que vemos en la ordenada del origen, y una inclinación con una pendiente menor a 1 hace que en algún punto corte a la línea gris. Entonces, en el punto donde esta función de consumo se iguala con el ingreso,
vamos a tener el nivel de ingreso de equilibrio. Veamos cómo lo calculamos algebraicamente. Igualamos entonces el ingreso y el consumo. Reemplazamos el consumo por su función, que nos queda consumo autónomo más el consumo por la propensión marginal a consumir. Y luego lo que hago es reagrupamos el ingreso, todas las variables que tienen ingreso, de un lado y la consumo autónomo del otro. Y por último vemos que la ecuación de equilibrio nos muestra que el ingreso es el consumo autónomo dividido 1 menos la propensión marginal a consumir. En breve vamos a analizar con detalle qué significa este ingreso de equilibrio y qué implicancias tienen los valores que tomen las variables y los parámetros. Una cosa adicional que es importante remarcar en este punto es cuando nosotros, además del consumo, agregamos la inversión, vemos que ahora la ordenada del origen de la función de demanda agregada, ya no la función de consumo, es la A, que es el gasto autónomo. Ese gasto autónomo en una economía sin gobierno va a ser el consumo autónomo más la inversión autónoma. Veamos entonces que al adicionar la inversión, la función es la línea negra, la función de demanda agregada, y tiene la misma pendiente que la función de consumo, pero parte desde más arriba. La diferencia entonces entre ambas funciones tiene que ver con el nivel de inversión autónoma. Cuando agregamos inversión entonces, el nivel de equilibrio se encuentra en un punto más adelante, correspondiente al punto I0, demanda agregada 0. Y hablando de inversión, pasemos a este esquema de ahorro e inversión. En este primer módulo de modelo keynesiano simple vamos a ver la definición de la inversión, algunas de las variables que las afecta, pero vamos a trabajar con algunos supuestos para facilitar, como decíamos previamente, el análisis, para luego pasar a un análisis un poco más completo. Lo primero que tenemos es la función de ahorro, ya sabemos que surge por diferencia de el ingreso menos el consumo. La inversión, en tanto, depende de varias variables. Las más importantes o las más relevantes que tenemos son la tasa de interés, los ingresos y las expectativas. En principio, como mencionaba anteriormente, vamos a suponer que la inversión es autónoma. Es decir, que la inversión solamente depende de las expectativas. Entonces, si estamos en una economía cerrada y sin gobierno, la oferta agregada se iguala con la demanda agregada cuando el producto en la oferta agregada es igual al consumo más la inversión, que es la demanda agregada para una economía cerrada y sin gobierno. Y anteriormente también habíamos definido que el ahorro es que el ingreso es el consumo más el ahorro. De aquí vemos entonces que se cumple la identidad de que el ahorro es igual a la inversión. Si nosotros ampliamos este enfoque del ahorro y la inversión hacia una economía con gobierno y con economía abierta, podemos ver este modelo de 3 brechas, que no es más que una ampliación de la igualdad entre el ahorro y la inversión.
Esta introducción del gobierno y del sector externo lo hacemos brevemente para presentar este modelo. Luego vamos a retomar a nuestro modelo sin gobierno y de economía cerrada. Partimos entonces de la ecuación macroeconómica básica, donde el ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto, más las exportaciones menos las importaciones. Luego, sabemos que cuando hay gobierno, las familias usan el ingreso para consumo, ahorro y también para pagar impuestos. Entonces lo que hacemos es reemplazamos el ingreso por estos usos del ingreso y entonces de el lado izquierdo de la igualdad nos queda que consumo más ahorro más impuestos es igual a consumo más inversión más gasto más expo menos impo. Vemos entonces que el consumo desaparece porque lo tenemos de los dos lados de la igualdad y lo que hacemos es reagrupamos por sector. Entonces tenemos el ahorro, pasamos restando para el lado izquierdo la inversión. Entonces el ahorro menos la inversión es el resultado del sector privado. Y luego pasamos del lado derecho los impuestos restando al gasto público. Tenemos G menos T, sería el resultado del sector público, y nos queda expo menos importaciones, el resultado del sector externo. Vemos entonces que esta igualdad entre el ahorro y la inversión, independientemente de qué sector se trate, se tiene que cumplir siempre. De esta manera vemos que el sector privado, el resultado del sector privado, tiene que ser igual al resultado público más el resultado del sector externo. Esto lo que nos indica es que no puede haber desequilibrios en todos los sectores. Entre los tres sectores tienen que ir financiándose. Aquí esto lo que nos muestra es una breve introducción a este esquema de ahorro e inversión ampliado. En la medida que avancemos en los subsiguientes módulos, vamos a ir trabajándolo con más detalle. Pasemos ahora a el multiplicador de la inversión. El multiplicador lo que nos dice es cuánto cambia la producción de equilibrio cuando la demanda agregada autónoma se incrementa en una unidad. Acá lo llamamos multiplicador de la inversión porque nuestra variable exógena o nuestra variable autónoma que va a generar los shocks es la inversión autónoma. ¿Bien? Y definimos el multiplicador como alfa, que es 1 dividido 1 menos la propensión marginal a consumir. Recordemos entonces que, como la propensión marginal a consumir siempre se encuentra entre 0 y 1, 1 dividido un número que va a estar entre 0 y 1 nos va a dar un número mayor a 1. ¿Sí? El multiplicador va a ser siempre mayor a 1. Además, este multiplicador lo que mide son los cambios sucesivos en el ingreso de equilibrio por los efectos derivados sobre la demanda agregada, es decir, los efectos indirectos, debido al cambio inicial, en este caso a la inversión. Entonces lo que vamos a tener es cada uno que aumenta la inversión, el ingreso va a aumentar en una unidad monetaria, pero una forma sencilla de interpretarlo es ese aumento del ingreso a su vez va a generar un aumento del consumo, porque el consumo depende del ingreso, y también un aumento del ahorro, porque el ahorro depende del ingreso. Ese mayor ahorro va a generar un aumento de la inversión, porque en todo momento el ahorro tiene que ser igual a la inversión, entonces tenemos una expansión de la demanda agregada a través de estos efectos indirectos que va a generar un efecto encadenado y va a aumentar nuevamente el producto.
Entonces, el efecto multiplicador podemos medirlo como que la variación de la inversión nos da como resultado la variación del ingreso es igual a el multiplicador por la variación de la inversión. Veámoslo en una gráfica para que quede más claro. En primer lugar tenemos un cambio en la inversión. El cambio en la inversión nos desplaza de A hacia A', nos desplaza de la línea rosa a la línea negra. Sin embargo, vemos que el desplazamiento de la producción inicialmente nos llevaría de I0 a I'. Para que tengamos, eso sería el efecto directo, para que tengamos el efecto directo completo. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, este aumento de I0 a I' va a generar un aumento en el consumo, un aumento en el ahorro y un sucesivo aumento en la inversión que se va a ir multiplicando, que va a generar un efecto indirecto, por lo que la producción va a tener una mayor expansión a el cambio en la variable autónoma debido a este efecto multiplicador. Una cuestión importante a resaltar es que cuanto más alta es la propensión marginal a consumir, más alto va a ser el multiplicador de la inversión y entonces mayor va a ser el efecto sobre el nivel de producción. En tanto, cuanto más baja sea la propensión marginal a consumir, más bajo va a ser este multiplicador y menor va a ser el efecto expansivo de una variable exógena. Hasta aquí entonces es todo lo que íbamos a analizar en este módulo. Espero que haya sido de utilidad. En el próximo módulo vamos a continuar con el modelo keynesiano, agregando la presencia del sector gobierno. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de utilidad.